Juristas, bienvenidos juristas. La verdad tuve que cortar el video anterior, este es el video anterior, que empecé a hablar sobre el trabajo no registrado en la República Argentina. Esta parte va a ser distinta. Lo que vamos a analizar ahora es, desde un punto de vista más procesal, desde el intercambio telegráfico. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Cuáles son los hacks para intimar bien y no perder las indemnizaciones agravadas de la 24013? Así que jurista, si te gusta este contenido, quédate, dale like, suscríbete y compartí el video. ¡Empecemos! Y dice el artículo 11, las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo represente cumplimente en forma fehaciente, nota al pie de página, las siguientes acciones. Intime al empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones. B. Proceda de inmediato y en todo caso no después de las 24 horas hábiles siguientes a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior. Y dice, con la intimación el trabajador deberá indicar la fecha real de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador contestare y diera total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de 30 días, quedará exento del pago de las indemnizaciones antes indicadas. Y dice, a los efectos de lo expuesto en el artículo 8, 9 y 10 de esta ley, solo se computarán las remuneraciones devengadas hasta los 2 años anteriores a la fecha de entrada de vigencia. Muchas cosas que decir, mucha tela que cortar. Primero que nada, este párrafo del final tiene que ver con que cuando entró en vigencia la 24013 tenía un plan de regularización. O sea, un plan para que el empleador pueda registrar al trabajador que estaba no registrado. Y una de las cosas que dice es que toda la remuneración percibida antes de diciembre del 89 no se toma en cuenta para el cálculo. O sea que si yo soy un trabajador con, no sé, 40 años de antigüedad, para sacar esa cuarta parte del artículo 8 no se va a tomar las remuneraciones antes del 89. Pero bueno, en la práctica son raros esos casos. Olvidémonos de ese detalle y vayamos al artículo 11 de la 24013. El artículo 11 fue reglamentado por la ley 2000, por el decreto reglamentario 2725 del 91, que en el artículo 3, escuchen y presten mucha atención, le agrega requisitos y reglamenta requisitos. Dice, la intimación para que produzca los efectos previstos por este artículo deberá efectuarse estando vigente la relación laboral. O sea, a estos requisitos que ya vamos a repasar, que el trabajador intime de forma fehaciente al empleador, bla bla bla, se le agrega que esa intimación tiene que estar realizada durante la vigencia del vínculo. Y dice, la parte 2, el plazo de 30 días que hace referencia al artículo 11 es un plazo de 30 días corridos. Y dice, la exhibición de pago comprende exclusivamente las indemnizaciones del artículo 8, 9 y 10. ¿Qué quiere decir con la exhibición de pago? Si yo hago mal la intimación del artículo 11, solo me pierdo el 8, 9 y el 10. Pero sí puedo llegar a percibir el artículo 15. Si es que intimé y me despidieron o me consideré despedido. O sea que es un requisito el artículo 11 a los efectos del 8, 9 y el 10. Pero el 15 podría hipotéticamente aplicarse. Eso es lo que dice el decreto reglamentario. No se preocupen que lo vamos a repasar con ejemplos. Pero básicamente, algo que tienen que tener en cuenta es que para que se aplique todo esto, el 8, 9 y el 10... Una sí. consulta, no me quedó claro lo del plazo de 30 días corridos. O Tal. lo vamos a ver después. Ahora lo explico. Ah, ok. Dice, o sea, ¿cuáles son los requisitos del artículo 11? Yo soy un trabajador no registrado. Vamos de cuenta que soy un artículo 8. Totalmente no registrado. Si yo quiero hacerme acreedor del 8 y del 15, por ejemplo, yo trabajador tengo que intimar al empleador. ¿De qué manera? Fehaciente. ¿Qué quiere decir fehaciente? Lo estudiamos en los videos anteriores. Que sea fehaciente significa que no puede ser verbalmente y que no puede ser cualquier escrito, no puede ser una nota simple. ¿Cuál sería para el trabajador? Bueno, un telegrama. El telegrama es gratuito, es un medio de notificación fehaciente. Esa intimación no tiene que ser por cualquier plazo. Tiene que ser por un plazo de 30 días. ¿Hábiles o corridos? Corridos. ¿Por qué? Porque lo dice el decreto reglamentario. Otro requisito que leímos recién y le agrega es que esa intimación tiene que estar realizada durante la vigencia del vínculo. Y acá tenemos dos supuestos.
Si yo soy un trabajador no registrado, totalmente no registrado, el empleador no me puede despedir. Porque si me manda una carta de documento despidiéndome, está reconociendo el vínculo. Entonces, lo que hacemos los abogados laboristas en la práctica es, frente a que el empleador le diga al trabajador no podés venir más, denunciar negativa de tareas. Entonces, si los viene a ver un trabajador y les dicen, me despidieron, ¿y dónde trabajabas? No, en el kiosco acá a la esquina. ¿Y estaba registrado? No, estoy trabajando hace 3 años, pero nunca me registraron. Eso no lo vamos a identificar como un despido sin causa. Lo vamos a identificar como una negativa de tareas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el vínculo esté vigente para poder intimar en los términos del artículo 11 de la 24013. Si nosotros reconocemos la existencia de un despido sin causa verbal, hay mucha jurisprudencia que me va a decir, mira, intimaste con el vínculo no vigente, entonces perdés el 8. Y en consecuencia, perdés el 15. Porque vos no intimaste y después se extinguió. Vos intimaste y se extinguió antes. La moraleja es que no hay que reconocer el despido verbal. Esto ya lo dijimos antes. Lo vamos a volver a repasar con ejemplos. Pero, ¿por qué no hay que reconocer el despido verbal muchas veces? Por esto. Hay que reconocer lo que es una negativa de tareas para poder intimar en los términos de 24013. No se preocupen que lo vamos a repasar con ejemplos porque la redundancia es clave para la aplicación práctica de todo esto. Otro requisito que agregó el legislador después de la 24013, pero lo introdujo en la normativa, es notificar a la AFIP dentro de las 24 horas. La idea del legislador, que no tenía plata en ese entonces, el carro, dijo, necesitamos plata, no queremos contratar 1 millón de inspectores de policía del trabajo, ¿qué podemos hacer? Bueno, usemos al trabajador, que es el sujeto damnificado en esta ecuación, el trabajador no registrado, y digámosle que si quiere cobrar toda esta plata, mande un telegrama a la AFIP cuando intima al empleador a la correcta registración, y de esa forma en la AFIP vamos a tener un montón de información re buena y recopada para ir y hacer la inspección a estos trabajadores, porque capaz el trabajador Juan intimó, pero son 5 los que están mal registrados o no registrados. Entonces la idea del legislador era juntar información. Y le agregó este requisito. Y dice, si vos querés cobrar el 8, 9 y el 10, manda telegrama a la AFIP. En mi experiencia profesional se aplica el artículo 6. Viene la AFIP, agarra el telegrama y lo tira al 6. ¿Pensaron que era un artículo de verdad? No, no lo es. Es un dicho común. Porque la verdad le llegan tantas notificaciones a la AFIP y hay tan poca inspección del trabajo que si ustedes quieren una inspección del trabajo tienen que agarrar el teléfono, llamar a la AFIP y hacer una denuncia anónima, no a la AFIP exactamente, tienen que hacer una denuncia en el Ministerio de Trabajo, en la delegación regional de la zona donde están, y ahí sí es probable que les manden un inspector. Hago aclaraciones, en plena pandemia es más difícil todo esto, y lo que hizo un instructivo de la AFIP es que todos estos telegramas se envíen de manera electrónica con un instructivo que figura ahí en la página de la AFIP. Pero, históricamente, lo que se hace es, el día que yo, abogado laboralista, le doy a mi trabajador la intimación de la 24013, le doy otro telegrama, que es en copia, que dice, se le hace saber que a la empresa tanto, con quit tanto, con domicilio en tal lugar, se le envió el siguiente telegrama laboral a los efectos del artículo 11 de la 24013, abro comillas, copio y pego el telegrama y cierro comillas. Y si yo cumplo ese requisito, me hago acreedor de estas indemnizaciones. Si no lo cumplo, lo pierdo. ¿Hay jurisprudencia que dice esto? Sí. ¿Mucha? Sí, muchísima. ¿Conoces abogados con 30 años de experiencia que se olvidaron el telegrama FIP? Sí, conozco. ¿Podría ser un juicio de mala praxis? Sí, podría. Así que, ojo. Ya les voy a decir cuál es mi consejo para no olvidarme nunca del telegrama a la FIP. Pero básicamente a mí dentro del intercambio me gusta poner una frasecita que dice: se le advierte que en el presente acto también se le envía telegrama a la FIP en los términos de la 24013. Pero no es un requisito decirle al empleador que le voy a notificar a la FIP. El requisito es notificar a la FIP. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver con ejemplos.
El otro requisito que también da mucha jurisprudencia en contra, tiene que ver con el contenido de la intimación. Si ustedes prestaban atención cuando leímos el artículo, hablaba de un contenido que hace a la buena fe, que hace a darle al empleador los datos necesarios para registrar al trabajador. O sea, si yo le estoy diciendo que me registraste un año tarde, le tengo que decir cuándo empecé a trabajar. Le tengo que decir, mira, registrame desde el 1 de enero del 2018 porque en el recibo figuro del 1 de enero de 2019. Si yo no le doy ese dato que hace a la realidad, estoy incumpliendo el artículo 11. Y sí, hay mucha jurisprudencia que me dice, te rechazo el artículo 8, 9 o 10 porque vos intimaste mal. ¿Por qué? Por una cuestión de buena fe. ¿Cómo puede el empleado registrarme si yo no le digo los datos? Lo mismo si yo estoy diciendo que recibo una remuneración mayor a la que figura registrada. Yo cobro los 60.000, como en el ejemplo que vimos, pero en el recibo figuran 30.000. Si yo no le digo, hey, registrame los otros 30.000, ¿cómo voy a pretender que el empleador me registre? Esto se puede exponenciar a otros datos de la relación laboral. A mí me gusta pensar que como mínimo tengo que cumplir esas dos hipótesis, la verdadera fecha de ingreso y la verdadera remuneración. Pero, si yo tengo más datos que hacen a la relación laboral, también tengo que ponerlo. La jornada del trabajador, de lunes a viernes, de tanto a tal hora. Porque si no, el empleador puede registrarme por un horario distinto y yo después no me puedo quejar. Debería volver a intimar. Y empezamos en una calecita. ¿Se entiende? ¿Qué otro dato debería poner? Todo lo que tenga. ¿Qué tareas hacía el trabajador? Si lo sé, ¿en qué convenio colectivo se le aplica? ¿Qué categoría dentro del convenio colectivo se aplica? O datos que permitan clasificar la registración laboral. O sea, si yo no estoy muy seguro qué convenio colectivo se aplica y no estoy muy seguro qué categoría se aplica, lo que puedo poner es hechos que describan la consecuencia jurídica de todo esto. O sea, en vez de decirle, no sé, telefonista, convenio colectivo 1, 2, 3, 4, le puedo decir, yo hacía tareas de telefonista, yo atendía el teléfono, yo hacía tareas administrativas, yo hacía tareas de vendedor, yo vendía, yo bla, 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 bla. Hechos, tareas que describan la posible registración. Repito, para mí los errores más grandes que leí en jurisprudencia es no poner la verdadera fecha de ingreso, si es que nos estamos quejando de la verdadera fecha de ingreso, y no poner la verdadera remuneración. Ahora, ¿conviene poner convenio colectivo, categoría, etcétera? Y sí. Pero, si no lo sé, porque bueno, es un análisis complejo muchas veces, lo que debería poner son hechos que produzcan en consecuencia saber qué convenio se aplica. O las dos cosas. Le pedís que te registren tal convenio teniendo en cuenta que yo hago tales tareas. Entonces, ahí me atajo de que cumplí todos los requisitos. Y eso sería una súper buena práctica. De convenios colectivos también quiero hablar. Tengo videos pendientes. Me encanta todo lo que es encuadramiento sindical y encuadramiento convencional. Pero bueno, son temas complejos para analizar en otro momento. Pero tengan en cuenta que la obligación es registrar al trabajador en los términos del artículo 7, o sea, en los registros en los libros de comercio y en la FIP, en ANSES, etc., en el Sistema Unificado de Seguridad Social, bien. Me tiene que registrar bien. Si me registra en una categoría distinta, me está registrando mal. Si me registra un convenio colectivo que no corresponde, me está registrando mal. Y eso puede tener consecuencias en la remuneración. Si me registra una remuneración inferior a la real, está mal. Si me registra media jornada cuando yo soy jornada entera, está mal y no está cumpliendo la obligación. Recuerden que todo esto puede ser una injuria en los términos del artículo 242 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo. La falta de registración laboral, además de ser un flagelo o una violación a los derechos fundamentales del trabajador, puede constituir un incumplimiento tan grande que amerite la extinción del vínculo. Claro que hago una aclaración. Que si justo hubo un error contable, yo tengo 10 años de antigüedad y me registraron un día mal, no me puedo considerar despedido por eso. No sería un incumplimiento tan grande que amerite la extinción del vínculo. ¿Por un día mal me voy a considerar despedido?
teniendo en cuenta el principio de continuidad del vínculo laboral, etcétera, etcétera. Lo mismo, si no me registraron, no sé, los viáticos, si los viáticos son 50 pesos, ¿me puedo considerar despedido por eso? Está difícil, está difícil. Obvio que si son, en vez de 50, 5.000 y durante 2 años, y bueno, ahí podría ser otro cantar, porque la incidencia de la injuria va cambiando. Pero tengan cuidado que en principio es una injuria la no registración o la incorrecta registración, pero depende. Depende qué tan grave es. Y eso es muy subjetivo, depende del caso en particular. Y recuerden, juristas, que acá estamos hablando de un caso típico de despido indirecto, en los términos de la 24013. No necesariamente puede ser un caso de despido directo. O sea, si a mí me llega un trabajador que lo despidieron y me muestra la carta de documento de despido y le pregunto, ¿y cuándo entraste a trabajar? No, yo en realidad entré un año antes. Ah, bueno. Ahí podría intimar a la correcta registración, pero no se aplicaría a la 24013, sino que se aplicaría el artículo 1 de la 2533, porque yo intimé a la correcta registración una vez que se extinguió el vínculo. ¿Se entiende? Pero empecemos por los casos más típicos del intercambio telegráfico, que tiene que ver con el despido indirecto. Y acá vamos a repetir las mismas reglas que vimos en los videos de despido indirecto y ius variandi, que es que el intercambio tiene que tener una estructura básica, que tiene que haber una intimación, o sea que no tiene que haber una sugerencia. Me gustaría que usted me registre. No, intimo que usted me registre correctamente. Un plazo. Acá en el plazo hay mucho debate, porque lo que dice la ley es 30 días corridos. O sea, que la intimación, para que valga, el trabajador tiene que intimar por 30 días corridos. Si no me intima por 30 días, hay mucha jurisprudencia que me rechaza las indemnizaciones. Pero. O No sea, es que... espere, jurista, porque voy a ampliar y después te doy el derecho a la pregunta. Perdón. No pasa nada. El entusiasmo me encanta. Porque ¿qué pasa en la práctica? Yo te intimo y vos tenés 30 días para registrarme, dice la ley. Pero, en los términos del artículo 57 que lo vimos, si a los 2 días no me contestás, yo puedo presumir tu silencio y tu silencio se va a considerar una negativa. Entonces, en la práctica, ¿hace falta esperar los 30 días? No. Si el empleador me contesta antes de los 30 días, mira, no te conozco, ahí me puedo considerar despedido. ¿Se entiende? Si en la práctica el empleador no me contesta y hay silencio, yo me puedo considerar despedido, porque el silencio se presume como negativa. Ojo, si a mí la intimo por primera vez y no me contesta en la práctica, yo siempre vuelvo a intimar. ¿Por qué? Porque ganar más antigüedad, volver a intimar, no me perjudica. Se siguen devengando salarios, sigo ganando antigüedad, capaz cambio de mes y me hago acreedor de la integración, me despido un mes más, capaz supero los 3 meses del 245 y me hago acreedor un periodo más. O sea, hay un montón de razones por las cuales no hay que apurarse. Puede ser que en alguno que otro caso sí convenga, pero en la mayoría no. Y por una cuestión de la práctica profesional, que a veces en el primer intercambio lo mandé mal. Le puse calle falsa 132 y era 123, entonces reviso, me fijo en el correo a ver si se diligenció bien. O el trabajador me dio una dirección que estaba equivocada. Vuelvo a mandar, me fijo en el boletín oficial a ver el domicilio de la empresa, a ver si es el mismo. Vuelvo a mandar, o sea, hay distintas estrategias para asegurarse que esté bien notificado el empleador. Entonces no hace falta apurarse. A mí me gusta en la práctica volver a intimar. Obvio que a los efectos del parcial y todo eso no lo vamos a hacer tan largo, porque si no van a estar 100 horas escribiendo telegramas. Pero tengan en cuenta que el plazo es de 30 días, pero yo lo puedo intimar para que en 2 días me conteste. Y si no me contestan 2 días, voy a presumir su silencio como una negativa. Obvio que también está el tema del abuso del derecho. En una situación de pandemia, si a los 2 días no pasó, y yo no consideraría eso que fuese silencio negativa. Yo trataría de volver a intimar, esperar en vez de 2 días, una semana, mandar un telegrama por semana. ¿Se entiende? No se apuren, porque acá se está jugando todo el litigio, digamos. Si ustedes consideran de forma apresurada la extinción del vínculo, es problemático. El contenido de la intimación, el paso 3,
se complejiza. Porque cuando nosotros vimos ius variandi, etcétera, etcétera, decíamos, bueno, seamos concretos. Digamos cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Acá se le agrega todo esto que vimos recién. Vamos a poner toda la información que tenemos. Vamos a poner la verdadera fecha de ingreso, la verdadera remuneración, la categoría, la jornada, el lugar donde prestaba tareas. ¿Por qué no? No la anoté acá, pero está bueno ponerlo también. No hace falta, igual, me pueden registrar igual en la AFIP. Además, el empleador sabe dónde cumplió tareas. Pero bueno, no estaría de más ponerlo. Y el apercibimiento. Porque acá, una vez más, no hace falta sí o sí considerarme despedido ante la negativa. Pero sí sepan que en la práctica el 99.9999 infinito por ciento de los trabajadores que intiman los términos 24013 terminan extinguiendo el vínculo laboral. Porque es muy raro que la empresa te registre. Porque si lo hace, le sale más caro muchas veces registrarte que simplemente que te considere despedido y después negociar una suma. ¿Por qué? Porque AFIP, el Sistema Unificado de Seguridad Social, etcétera, etcétera, te cobra todos los aportes históricos más multas e intereses. Y muchas veces eso es más caro. Hago rápido un planteo matemático. A ver, ¿tenemos tiempo? Sí. Los aportes y contribuciones más o menos son el 50%. O sea, un trabajador que cobra 50.000 pesos, al empleador más o menos le termina saliendo 75.000. ¿Está bien el cálculo? La mitad de 50.000, 25, se lo sumo, perfecto. ¿Por qué? Porque el empleador le retiene una parte al trabajador y lo deposita en concepto de aportes y otra parte la paga de su bolsillo en concepto de contribuciones. O sea, más o menos termina, más o menos 50% más le termina saliendo. En cambio, estas indemnizaciones que vimos recién eran una cuarta parte de todo esto. Entonces, si un trabajador tenía 10 años de manera no registrada y yo lo registro, estoy en problemas. Además, también existe normativa donde me ponen en listados donde después no puedo hacer licitaciones para el Estado, etcétera, etcétera. O sea, es muy raro que el empleador ante una intimación de estas registre al trabajador. Porque en su mente también se fracturó la confianza que le tenía al trabajador. Porque una vez que reclamó esto va a reclamar todo o lo que sea. Vaya a saber uno lo que piensa el empleador en esa situación. Entonces lo más común es que el trabajador se considere despedido. Porque cuando va a ver el abogado, en realidad ya no quiere más trabajar ahí. Viene trabajando de manera no registrada hace 7 años. Está re enojado con la empresa. Que no le pagan aguinaldo. Que le hacen trabajar horas extras y no se las pagan. Que no tiene hora social. Que no tiene cuenta de sueldo. Bueno, viene enojado. Entonces muchas veces se termina extinguiendo. Pero tenemos que poner bajo apercibimiento de considerarse despedido. Porque técnicamente uno podría intimar y continuar el vínculo. Lo cual es raro en la realidad, pero técnicamente podría pasar. ¿Por qué no? Y acá les puse un par de ejemplos. Recuerden que, como se trata de un caso de despido indirecto, podemos alegar más de una injuria. O sea, la falta de registración o la incorrecta registración es una injuria laboral, pero puede haber otras. Puede haber, además de la falta de registración o la incorrecta registración, una negativa de tareas. Puede haber, además, que me deban horas extras y que sean un montón. Puede haber, además, que me deban diferencias salariales del convenio colectivo. Puede haber, además, no sé, que el empleador me molió a palos. No se me ocurre ningún otro ejemplo. Pero puede haber un montón de injurias. Y el abogado laboralista y la abogada laboralista tienen que intimar por todas. Pero, a los efectos de explicar esto, me gusta simplificarlo lo más posible. Sin embargo, para no simplificarlo tanto, en este ejemplo en particular puse 2 injurias. Una, la negativa de tareas, y 2, la incorrecta registración. Este sería un típico caso de la realidad de un artículo 8, o sea, un trabajador totalmente no registrado. Porque cuando va a ver al abogado, lo normal es que haya una negativa de tareas. ¿Por qué? Porque al necesitar su fuente de trabajo, su salario de carácter alimentario, el trabajador muchas veces sigue trabajando de manera no registrada por miedo a perder su fuente de trabajo. ¿Cuándo lo va a ver al trabajador? Cuando no aguanta más. O cuando no lo dejan entrar.
Entonces, un ejemplo podría ser: ante negativa tareas de fecha tanto, cuando concurrí a mi lugar de trabajo, cito en tal lugar, aproximadamente a tal hora, me comunicó X persona que no podía ingresar a mi puesto de trabajo, lo intimo en el plazo perentorio de 2 días hábiles aclare mi situación laboral bajo procedimiento de considerarme despedido por su exclusiva culpa. Acá lo que estamos haciendo es una típica negativa de tareas y la estamos detallando lo más posible. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar, quién no me dejó entrar, cuándo, en qué lugar, para configurar el tema de la negativa de tareas. En la práctica van a ver que hay muchos modelos de telegramas en internet, en todos lados, que no identifican tanto. Ponen: ante negativa de tareas, intimo aclarar la situación laboral bajo procedimiento de considerarme despedido. ¿Por qué? Porque si yo tengo muchas injurias y pruebo estar totalmente no registrado, intimar bien por el tema de la negativa es indiferente. Pero a mí me gusta enseñarlo de forma prolija, porque eso después te sirve para preconstituir prueba para el futuro. Porque si vos estás poniendo que el que no te dejó entrar es Pedro, el encargado de seguridad, y después haces, no sé, un oficio a la empresa de seguridad para ver quiénes eran los trabajadores, o le preguntás al perito contador quiénes eran el listado de empleadores de la empresa y figura que Pedro González era el mismo, bueno, hace a indicios de la prueba. Entonces, decir quién es el que te dio la negativa de tareas hace a la congruencia, etcétera, etcétera. Pero si lo hacen más genérico y después prueban la otra injuria, que es la más importante, que es la deficiente de registración, el juicio lo podrían ganar igual. Yo les explico por qué está bueno redactarlo de la forma más completa posible. Punto aparte, a mí me gusta separar las injurias por párrafos. Intimamos en los términos de 24013. Asimismo, intimo el plazo perentorio de 30 días corridos. ¿Por qué corridos? Pues lo dice el decreto reglamentario. Proceda a regularizar la relación laboral que no es una, haciéndome entrega de recibos de sueldo en doble ejemplar, en los que conste mi real fecha de ingreso, la fecha tanto, en la categoría laboral vendedor del convenio colectivo tanto, y con una remuneración real de tanta plata, conforme tareas realizadas con una jornada habitual de tal a tal hora. Acá podría agregar qué tareas son las realizadas, identificarlas un poco más, pero como ya sé que es vendedor, ya está. ¿Por qué lo intimo a que me entregue recibo de sueldo? Y porque es otro incumplimiento. Si yo estoy totalmente no registrado, además me tienen que dar los recibos de sueldo. Pero no hace falta necesariamente poner esto. Lo que sí hace falta es que intimar a que me registren correctamente en el plazo de 30 días, informando todos estos datos que estuvimos repasando. Y abajo pongo todo ello bajo procedimiento de considerarme despedido por su exclusiva culpa y facultándome a accionar conforme a ley, multas contempladas 2403 o 25323, entre otras, así como hacer denuncias ante el Ministerio de Trabajo, bla, bla, bla. Lo único que hace falta en realidad acá, a ciencia cierta es, bajo procedimiento de considerarme despedido. Aclarar eso. Todo lo que te intimé antes, bajo procedimiento de considerarme despedido. Después, se deja constancia en el caso de silencio configurado al transcurrir 2 días hábiles la presente intimación, se entenderá conforme al artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo. Recuerden este artículo que dice que si pasan 2 días de una intimación, se presume el silencio del empleador como una negativa, constituyendo dicho silencio una negativa. Un segundo. Entonces, yo te intimo por 30 días, pero te estoy diciendo que si en 2 días no me contestás, su silencio se tendrá como negativa. Y en otro caso, lo redacté de forma distinta, para que no les quede dudas, y dice: lo intimo, plazo perentorio de 2 días hábiles, a que informe si me va a registrar correctamente los términos del artículo 11 de la 24013 en el plazo de 30 días corridos. Y repetí todo lo de antes. Para que vean que se puede pedir lo mismo de distintas formas. Capaz en este caso queda más claro que yo te estoy intimando para que me respondas en 2 días, digamos. Pero en realidad los dos telegramas cumplen los requisitos. La idea es, y ahora sí te doy la palabra, yo te intimo para que en 30 días me registres, pero respóndeme en 2 días. ¿Se entiende? ¿Tenías una pregunta, estimada? Sí, ¿se podría evitar lo de intimar en el plazo de 2 días a que conteste para ganar tiempo? Sí. O sea, sí. no ponerlo. Sí. Okay. De hecho, a mí me gusta poner esto, pero en la práctica no me considero despedido al toque. Considero su silencio como una negativa, pero por cuestión de buena fe, a fin de evitar litigios innecesarios, lo ultimo por última vez y vuelvo a poner lo mismo. O sea que no hay ningún problema. Y el otro secreto, hack, que me gusta enseñar es:
Asimismo, se advierte que en este acto se le envía telegrama a la AFIP en los términos del artículo 11 de la 24013. ¿Hace falta poner esto en el intercambio? No, ya les dije que no. Lo que hace falta es notificar a la AFIP dentro de las 24 horas. Ahora, ¿por qué lo pongo yo? Porque cuando le doy el telegrama al trabajador, antes de dárselo, lo leo. Telegrama a la AFIP, me olvidé. Y me pongo ahí. Listo, toma, este también. Es una ayuda a memoria, es una táctica profesional. Después, ¿hace falta ponerlo en el telegrama? No, lo que hace falta es notificarle a la AFIP. A los efectos del parcial, ¿hace falta ponerlo? Sí, para que nosotros sepamos que ustedes lo saben hacer. Si no lo quieren poner en el telegrama, me lo ponen abajo entre paréntesis. El trabajador debería informar a la AFIP dentro de las 24 horas. Pero algo así tienen que poner. Porque si no, las consecuencias jurídicas de esto es que perdés el 8, 9, el 10. O sea, mucha plata. Pero recuerden que esta intimación que vimos recién, esta primera, no extingue el vínculo. Es la intimación previa. Después tiene que contestar la empresa, que puede reconocer, negar, que normalmente niega todo. Y recién ahí, frente a la negativa de la empresa, el trabajador tiene que mandar otro telegrama, al igual que vimos en los videos de despido indirecto y Ius Variandi, donde se considera despedido, teniendo en cuenta que usted se rehúsa a registrarme correctamente y teniendo en cuenta a que niega la negativa de tareas aludida, vengo a hacer efectivo el apercibimiento y a considerarme despedido por su exclusiva culpa, lo intimo en el plazo de 2 días hábiles a que me abone las indemnizaciones ley, me haga entrega de los certificados de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello bajo el procedimiento de iniciar las acciones legales correspondientes. Esto lo vamos a ver con ejemplos prácticos, pero tengan en cuenta que no extingue el vínculo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Tengo un par de cosas más que decir, pero quiero dar lugar a las preguntas también. ¿Cómo no extingue el vínculo en la segunda intimación? La primera intimación, esta que les leí acá, por ejemplo, sí, en la primera sí, pero en la no segunda... extingue. La segunda, si yo hago efectivo el apercibimiento, ahí sí. Pero esta primera no extingue el vínculo. No. Eso es lo que quería aclarar. Después es como cualquier otro caso de despido indirecto. Lo que cambia es la injuria y los requisitos procesales de la norma. ¿Se entiende? Ahora los voy a marear un poco con el supuesto del artículo 1 de la 25323. En el artículo 1 dijimos que la gran diferencia era que yo no cumplía el artículo 11. ¿Y por qué podría no cumplirlo? Y por el trabajador lo despidieron cuando el vínculo no estaba vigente. A ese trabajador que lo despiden cuando el vínculo no está vigente, no puede intimar en los términos de la 24013. O sea, si me llega el telegrama de despido, porque yo soy un caso del artículo 10, me pagan de los 60.000 pesos, ¿dónde está el artículo 10? Acá. De los 60.000 pesos tengo 30.000 registrados y 30.000 no registrados. De repente, ¡pum!, me llega un telegrama de despido sin causa. El vínculo se extingue. Yo, si quiero intimar en los términos del artículo 11, no lo puedo hacer, porque el decreto reglamentario me pedía el vínculo vigente. Y a mí me despidieron y se extinguió el vínculo. Entonces, lo que les pregunto a ustedes es, ¿puedo intimar a que me registren correctamente? ¿Igual? Y sí, porque el hecho de que exista o no la 24013, el artículo 8, 9 y 10, no quiere decir que yo no tenga el derecho igual a que me registren correctamente. Esto le agrega una indemnización agravada, pero el derecho a que me registren subsiste siempre, digamos. Entonces, ese trabajador que le llega la carta de documento de despido y no puede intimar en los términos de la 24013, tiene que intimar a la correcta registración. Pero hay muchos que dicen que no hace falta que intime así. ¿Por qué no hace falta que intime así, como vimos recién? Porque no se aplica el artículo 11. No hace falta intimar por 30 días. No hace falta poner el que notifico a la AFIP. Pero, y ahí ya te doy la palabra, déjame terminar la idea. Hay quienes dicen que este decreto reglamentario que reglamenta el artículo 11 está cometiendo un exceso. ¿Por qué un exceso? Porque la ley que vimos recién
no pide este requisito que el vínculo esté vigente. ¿Por qué el decreto sí? Un decreto es de jerarquía inferior a la ley. No puede modificarlo. Entonces hay abogados que plantean la inconstitucionalidad de este decreto y intiman igual por la 24013. Y en la demanda intiman por la 24013 y subsidiariamente intiman por el artículo 1 de la 25323. La verdad, conozco poca jurisprudencia que alguna vez haya declarado inconstitucional ese requisito. A los efectos prácticos, la diferencia que les quiero hacer notar es que la intimación puede ser igualita a esta, o si consideramos que el decreto es constitucional, no hace falta cumplir todos los requisitos del artículo 11. Lo que sí haría falta es rechazar el despido, como aprendimos a hacer en los videos anteriores. Rechazo su despido por falso, malicioso, improcedente, no es proporcional, bla, 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 atacando la injuria. Y le agrego, asimismo, teniendo en cuenta que me encuentro correctamente registrado, lo intimo en el plazo perentorio, y ahí podría poner no 30 días, o por analogía podría poner 30 días, a que proceda a regularizar la relación laboral que nos une, haciéndome entrega de recibo de sueldo, el doble ejemplar, en donde conste mi real fecha de ingreso, mi verdadera categoría, mi verdadera remuneración, mi verdadera jornada, mi verdadero lugar de trabajo, qué sé yo, todo. Bajo apercibimiento, iniciar las acciones legales correspondientes. El tema del 57 también lo podemos poner, podemos intimar por otras cosas que vamos a ver en las clases siguientes. Esto lo vamos a ver con ejemplos en clases futuras, pero, estimada, disculpa que te interrumpí, hacé la pregunta que tenías ahí. No, que lo que yo no entiendo es por qué lo va a intimar a que lo registren correctamente si el vínculo, si lo despidieron. Porque, por ejemplo, yo me quiero jubilar y me despidieron y no se aplica la 24013. Pero cuando voy a jubilarme, yo ganaba 80.000 pesos y el empleador me registró 15. Cuando voy a jubilarme, me jubilan con la mínima. Entonces, hey, no, pues esto está mal. No, yo quiero que me registres bien. Porque va a tener un montón de consecuencias jurídicas. La ley me dice, bueno, no te corresponde la 24013. Pero sí te corresponde la 25323 en ese caso. Pero para que te corresponda la 25323, artículo 1, ¿qué tengo que hacer yo? Y bueno, probar básicamente que estaba o no registrado o incorrectamente registrado. O sea que pedir que me registren correctamente es importante, hace el principio de congruencia. ¿Cómo voy a plantear en una demanda que me tienen mal registrado si en el intercambio telegráfico nunca mencioné nada? Entonces, aunque me llegue el despido, si yo soy un caso de que estuve 3 años de manera no registrada o que me pagaban una suma de manera incorrectamente registrada, y yo voy a intimar igual a que me registren. Imagínense el caso de un trabajador que estuvo 5 años trabajando, lo registran, trabajó 5 años más y lo despiden con justa causa. A los efectos de ANSES, etcétera, etcétera, él tiene 5 años de antigüedad nomás. Si él no hace un reclamo diciendo que su verdadera fecha de ingreso es 5 años antes, solo va a tener 5 años de aportes. O sea que a este trabajador le sacamos 5 años de aportes, entre un montón de otras consecuencias negativas. Es verdad que este trabajador en principio no va a poder reclamar el artículo 9, pero sí va a poder reclamar el artículo 1 de la 25323. ¿Y por qué digo en principio? Y porque este requisito que crea el decreto reglamentario, que dice que para que la intimación produzca efectos previstos en este artículo deberá efectuarse estando vigente la relación laboral, parece un exceso reglamentario. Pues si este artículo no me dice que tiene que estar el vínculo vigente. ¿Por qué? El decreto me limita la aplicación de la norma. Muchos van a decir, bueno, ¿por qué? Pues la idea del legislador era promover a la correcta registración, no inflar las liquidaciones laborales, entonces no. A los efectos de enseñarles a ustedes a hacer el intercambio telegráfico, pueden hacerlo igual que este, igualito, 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 siempre y cuando ustedes pretendan plantear la inconstitucionalidad de la norma. Pero, si tienen en cuenta que esa norma es constitucional, como la mayoría de la jurisprudencia entiendo, no hace falta notificar a la AFIP, no hace falta intimar por 30 días, podría yo intimar por menos. Lo que sí hace falta es denunciar que el trabajador estaba incorrectamente registrado. Porque eso va a tener consecuencias jurídicas, más allá de que no me corresponda la 24013.
y decir por qué. Se extinguiría el vínculo, pero me va a beneficiar para lo de las indemnizaciones, por más de que esté... Exacto. Ok. Exacto. O sea, la grande diferencia entre estas dos normas es el artículo 11. Porque el artículo 11 me dice, si vos trabajador haces todo esto, te va a corresponder el 8, 9, el 10 más el 15. Pero si no lo haces y estás no registrado o deficientemente registrado, solo te va a corresponder el artículo 1 de la 25323. En los montos, ya lo vamos a ver con ejemplos, pero los montos es enorme. A veces son 1.200.000 pesos de diferencia entre un caso y el otro. Entonces hay que saber intimar bien. Hay que saber redactar bien el telegrama. Hay que saber redactar bien todo el intercambio telegráfico. Pero si te llega un trabajador que ya está despedido, o sea que ya el vínculo está extinto, que probablemente sea un caso del 9 o del 10, pues no te va a pasar un trabajador totalmente no registrado que lo despidan, pues estarían reconociendo el vínculo. El contrato de trabajo se extingue por los motivos de extinción de la ley de contrato de trabajo. Entonces, si él me manda una carta de documento despidiéndome y yo estoy totalmente no registrado, sería raro. ¿Cuándo sí puede pasar que se extinga el vínculo y después yo intimar? Cuando es un caso del artículo 9 o del 10, cuando me registraron tarde o de forma insuficiente. ¿Se entiende, juristas? Una consulta, digamos, si me falta un requisito del artículo 11, y bueno, sigo el juicio, y en el caso el juez me dice, no, te falta un requisito, ¿puedo enmendarlo con la ley 25, con la otra ley? Yo en todas las demandas que planteo la indemnización laboral, en subsidio pido el artículo 1 de la 25323. ¿Por qué? Porque aunque haya hecho todo bien, si me cae un rayo y la prueba del correo se me muere, porque no sé, pasa algo y el oficio que mandé al correo para que diga que el telegrama de AFIP está bien hecho y se entregó en tiempo y forma, lo pierdo, bueno, en subsidio quiero que me den las otras indemnizaciones, ¿se entiende? O sea que yo siempre suelo plantear todo esto en subsidio. Pero, en principio, leímos que expresamente, ¿dónde está? Acá, dice, el agravamiento indemnizatorio establecido en el presente artículo, en el artículo 1 de la 25323, no será acumulable con todos los artículos de la 24013. O sea, es uno o lo otro, nunca los dos. Pero en subsidio sí suelo ponerlo. Jurista, dale like, compartí este video, por favor, y no te olvides de mirar este, que es el que sigue, Así que mirá este video, hacele clic o mirá el curso entero. Jurista, compartí el contenido. ¿Es una orden? No, mentira, eso queda mal.